¿Cómo están mis queridos amigos? Cordial saludo, les habla su profesor Juan Hernández. Les doy la bienvenida a nuestro espacio de sesión virtual. Espero que estén muy bien, que anden emocionalmente bien, que estén predispuestos a aprender. De todas maneras, yo espero que sea un aprendizaje y un viaje guiado del conocimiento que yo sé que nos va a emocionar y nos va a gustar mucho. Quiero decirles que esta manera de aprender va a ser muy dinámica. A medida que desarrollamos la guía de nuestro aprendizaje, vamos a encontrar diferentes actividades para realizar dentro de cada sesión, ¿vale? Entonces, sin más, bienvenidos. Muy bien, mis estimados estudiantes. Respecto a lo que nos menciona el video, nosotros podemos decir que la ética, o bueno, la filosofía griega siempre se ha considerado como el bastón y la cuna del pensamiento humano. Esto es así tradicionalmente porque nos han enseñado la historia de la filosofía, pero también hay que reconocer que paralelamente a otras latitudes siempre han existido distintas culturas y asimismo distintas no quisiera decir distintos sistemas del pensamiento porque no todos los, no todo pensamiento humano tiene una estructura general o una estructura uniforme, pero sí podemos tener nociones y sí podemos tener mm, visiones y miradas de esos conocimientos, ¿vale? De este modo, entonces quisiera comenzar diciendo que la ética desde la filosofía griega, específicamente desde Platón y Aristóteles, que fueron los autores seleccionados para impartir esta sesión, podemos decir lo siguiente. Primero, para Platón es una filosofía netamente intelectualista. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que tener en cuenta o sea, es decir, se tiene que tener muy presente que para Platón es necesario conocer la idea de bien para que se pueda ejercer la virtud o para que se pueda ser virtuoso o para que el ser humano llamado sujeto pueda ser virtuoso dentro de una sociedad, en este caso dentro de una polis. ¿Sí? Todas estas referencias de las cuales les estoy hablando la podemos encontrar dentro de un libro llamado La República, ¿vale? Que pertenecen a una serie de textos que se llaman los diálogos de Platón, ¿vale? A medida que vamos trasegando en nuestro plan de estudios, veremos a lo que me estoy refiriendo, pero en este momento voy a ser puntual y vamos a hablar de lo que le concierne a la ética desde Platón. De esta manera, entonces, mis estimados estudiantes, podemos afirmar que la ética para Platón se basa en la afirmación de que la parte racional del ser humano debe controlar los instintos, las emociones y los deseos que residen en sus otras almas. Por ejemplo, la definición que hace Platón de la alma irascible y la concupiscible, que eso a medida que vamos trasegando nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo? Esto implica entonces, estimados estudiantes, algún tipo de moral, ¿sí? De alguna manera que su maestro Sócrates pudiese haber defendido. Es decir, que para hacerlo justo es preciso conocer la definición de justicia, es decir, lo que hace un momento me refería, que es una noción completamente intelectualista, ¿vale? Podemos afirmar también por otra parte que este comportamiento ético puede ser un poco teleológico. ¿Qué significa teleológico? Que tiene un propósito, un fin. ¿Cuál sería el fin entonces de esta filosofía platónica? Mm, que el ser humano, como todos los entes, y entes ya por algunas sesiones anteriores ya sabemos que es un ente desde Platón, tienen o tenemos por modelo una idea perfecta, ¿vale? Entonces ya aquí ya empezamos a moldear un poco la teoría de las ideas, la caverna, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la conducta ética consiste precisamente en desarrollar esa propia esencia, ¿vale? Es decir, acercarse a dicho modelo perfecto, es decir, a esa idea perfecta de bien.
¿Listo? ¿Cómo se concibe entonces esa idea perfecta de bien para la ética de Platón? Por medio de la razón. ¿Listo? Es decir, racionalmente la vamos a construir, puesto que es decir, puesto que esa actividad de pensar es netamente de los seres humanos y eso nos diferencia de los animales, ¿vale? Es decir, cuando nosotros conocemos la idea bien, logramos pensar en el bien como tal, entonces ya nosotros podemos decir primero eh, que somos seres humanos, ¿verdad? Y que podemos imitar esa idea perfecta de bien. También podemos afirmar en última instancia, sin trastocar a fondo la política de Platón, que toda esta ética platónica se puede plasmar para cada uno de los estadios de la sociedad que Platón precisamente, y valga la redundancia, plantea en su libro de la República. ¿Listo? Entonces recomiendo, por favor, hacer una mirada de este libro. ¿Listo? Muy bien, estimados estudiantes y viajeros del conocimiento. Ahora estamos situados en otra latitud que es la latitud asiática. Específicamente estamos situados sobre China. ¿Vale? Entonces yo quiero que ustedes hagan un viaje mental, visualicen un bosque, naturaleza, ríos, arquitectura pasada. Ustedes están situados en medio de un río tranquilo, en medio de una balsa. Es un día soleado y de repente aparece un señor con una bata blanca y gran barba. Resulta que ese señor se llama Confucio. Ese señor llamado Confucio es un gran filósofo de la antigüedad, o específicamente de la antigua China, en donde esta nación que hoy nosotros conocemos como progreso le debe todo su éxito a este filósofo, ¿vale? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque gran parte del éxito de China reside en la filosofía confucianista. Grosso modo, la filosofía confucianista no es un sistema, tal vez como de pronto nosotros, bueno, todos los pensadores de la filosofía concebimos como, no sé, Hegel, Nietzsche, Kant, ¿sí? No tiene una estructura, un sistema específico, más bien es un modo de concepción de vida que plantea una serie de cuestiones fundamentales de la vida, tales como la política, la ética, de alguna manera la filantropía, etcétera, etcétera, en unos temitas que Confucio desde la propia antigüedad incluso, y eso es un pensamiento personal mío, logra adelantarse a los clásicos griegos. No lo digo con el ánimo de generar choques, sino con el ánimo de invitar a la reflexión para mirar las similitudes y las diferencias de estas dos latitudes geográficas en la antigüedad históricamente hablando, ¿vale? Entonces, cuando nos referimos a Confucio, nosotros podemos decir que primero fue el artífice, vuelvo y digo y sin caer en redundancias, del gran éxito que hoy goza China, y segundo, que es el filósofo de cabecera de China, ¿vale? Entonces, para entrar en materia acerca de Confucio, respecto a lo que la ética llama, Confucio considera que la ética es una serie de rituales culturales que cada ser humano debe realizar para mantener sus costumbres, ¿vale? ¿Esto qué significa? Confucio cree que a través del estudio o de la recopilación de esas costumbres, ¿sí? Y el mejoramiento de esas digámoslo así, de esos errores que se van cometiendo, pero que el ser humano puede mejorar, ¿sí? El ser humano puede alcanzar un nivel superior de rectitud que a su vez asegura un orden social estable y justo. Es decir, que la ética va mancomunada con la política. ¿Listo? ¿Qué significa eso también? Entonces, por ejemplo, en las analectas de Confucio encontramos que son 5 virtudes las que Confucio aconseja seguir para que el mundo y la sociedad esté de manera armónica, conectada de una manera natural y que esa fuerza desmedida, ¿sí? Que el hombre puede irradiar a la sociedad sea una fuerza correctiva y
innecesaria. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar citas dentro de las Analectas de Confucio como la siguiente. Dice: si el gobernante desea genuinamente el bien, el pueblo será bueno. La virtud del gobernante debe compararse al viento y a la del pueblo a la hierba. La hierba no puede sino inclinarse ante la fuerza del viento. ¿Ven? Entonces son como cuestiones morales, cuestiones no en forma de parábola, pero sí en forma de una comparación natural de la realidad inmediata que se le presenta, no solamente ante sus sentidos, sino ante su sociedad, de lo que significa irradiar una fuerza irruptora para que el ser humano busque el bien. En resumidas cuentas, la primera y gran diferencia que hay entre Grecia y Asia es que Confucio trata como de emanar el bien desde sí mismo, es decir, el ser humano naturalmente adquiere la idea de bien, ¿sí? A medida que trasiega y trasiega, para que luego este personaje pueda irradiar el bien hacia los demás sin necesidad de crear una estructura. Mientras que para Platón el ser humano tiene que llegar al racionalismo y desde el racionalismo crear o conceptuar la idea genuina de bien, y luego entonces quien puede hacerse acreedor de dicho pensamiento puede ser el que gobierne esa ciudad o esa polis. Es decir, para Platón lo ideal sería que un rey fuera un filósofo por todas las virtudes que tiene, ¿vale? Para Confucio puede ser cualquier ciudadano común que sepa cómo hacer el bien y que lo irradie de una manera natural, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre esas dos latitudes del pensamiento. Grosso modo, las 5 virtudes de las que mencionaba anteriormente de Confucio se pueden resumir en las siguientes. La primera se llama Li, que significa practicar la etiqueta de los rituales, modales y costumbres. La segunda es el Ren, que representa la bondad hacia el prójimo. La tercera es el Chin, que representa la veracidad, la fidelidad y la sinceridad. La cuarta es la justicia, la honestidad, la generosidad del alma, representada en el carácter Yi. Y por último la quinta, Zi, tener conciencia del bien y del mal. Esto es entonces, estimados amigos del conocimiento, que se pueden tener en cuenta estas nociones para nosotros poder explorar y tratar de sentar las bases de una discusión respecto a una mirada muy asiática frente a una mirada sistemática griega, ¿vale? Esto ha sido todo grosso modo. Espero que les haya gustado. A continuación vamos a realizar las actividades que se encuentran en la guía y finalmente vamos a contestar nuestra evaluación virtual. ¿Ok? Les mando un afectuoso saludo. Espero que les haya gustado la sesión de hoy y nos veremos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Entonces, un abrazo, bye bye, se cuidan. Gracias por la atención prestada.